Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar sobre la Agenda Juvenil por la Paz. Y para eso tenemos a tres invitados, tres jóvenes. Nos acompaña María Alejandra Rojas, ella es integrante de la Juventud Rebelde. Nos acompaña también Laura Bocanegra, ella hace parte de la Juventud Humana. Y nos acompaña José Correa, el representante de la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia. María Alejandra, Laura, José, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta a los tres. A los tres. Quisiera que arrancáramos esta conversa haciendo un recuento o un balance mejor del papel que ha tenido el movimiento juvenil en la construcción de paz en nuestro país. Si quieres, arranquemos contigo, María Alejandra. Bueno, frente a los aportes del movimiento juvenil o de las y los jóvenes en el transcurso de la historia frente a la construcción de la paz, yo creo que toca partir de aclarar una visión de paz mucho más amplia, muy relacionada con dinámicas de justicia social y de democracia en el país y que por tanto pues amplían mucho más la relevancia de diferentes reivindicaciones sectoriales, gremiales e incluso políticas y estructurales por parte de las y los jóvenes. Es importante resaltar, por ejemplo, experiencias como el Movimiento por la Constituyente y la Séptima Papeleta en el 89 y el 90, pero antes de eso, por ejemplo, el papel que jugó el movimiento estudiantil en particular, pero también, digamos, agendas de jóvenes en términos, digamos, territoriales y a nivel nacional en la denuncia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la exigencia de salidas políticas al conflicto social, político y armado. Creo que también a nivel reciente, por ejemplo, uno podría identificar las experiencias de acompañamiento a la mesa de diálogos de La Habana, en particular con el Pacto Juvenil por la Paz, a partir de alianzas y asociaciones entre muchas organizaciones juveniles por la desmilitarización de la vida juvenil. Y en ese sentido, pues creo que es importante también resaltar, por ejemplo, en el último periodo, pues más una dinámica de acompañamiento y de exigencia a la solución política y a la paz completa en los diálogos con el ELN. Creería que es eso en términos generales. José, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles han sido esos aportes que tú resaltarías del movimiento juvenil a la paz en nuestro país? Bueno, primero que todo, uno de los principales aportes del movimiento juvenil, primero tenemos que entender qué es la paz para nosotros, ¿sí? Y la paz en un momento concreto es la vida digna de las comunidades y la vida digna para toda la sociedad, ¿sí? En ese sentido, la experiencia de las organizaciones juveniles, el movimiento juvenil, el cual siempre ha estado de la mano en general con el movimiento social, pues ha desarrollado, ha estado siempre en las reivindicaciones, ¿sí? Que ha venido construyendo a partir de sus reflexiones y de su experiencia a través de la organización. Entonces vemos también esa fuerte también construcción de qué es la paz a través de esa experiencia, a través de los años de las movilizaciones y que se ha venido concretando en unos elementos reivindicativos concretos, ¿sí? Parte de eso es plantear que la paz son las transformaciones necesarias que garanticen una vida digna a la juventud, ¿sí? Que eso se materializa en una educación digna, en trabajo digno, ¿sí? Y en que se respeten también y se garanticen las libertades democráticas de la juventud y de la sociedad. Laura, igual la pregunta para ti en este primer bloque de arranque, ¿cuáles son esos aportes que los jóvenes le han hecho a la paz en Colombia? Entendiendo la paz no únicamente como la ausencia de conflicto, sino al contrario, la forma en la que podemos agenciar esos conflictos y que no desencadenen tal vez un tema de violencia o de conflicto armado como ha vivido nuestro país. Entendiendo eso, pues claramente se reconoce la fuerza del movimiento juvenil en las movilizaciones sociales y en esa transformación de las conciencias colectivas para movilizar las transformaciones.
pero también es muy importante el reconocimiento de los procesos juveniles que ocurren en los territorios, que ocurren a nivel popular. Esos procesos muchas veces no son tan reconocidos y tan visibles, pero son desde las apuestas y, la diversidad y, digamos, las particularidades de las maneras en las que se organiza la juventud, que muchos de esos procesos aportan a la construcción, el fortalecimiento de estructuras comunitarias más fuertes, de fortalecer el tejido social en las comunidades. Entonces, creo que esas maneras en las que podemos construir los jóvenes, desde el arte, la cultura, los deportes, desde las diferentes maneras de expresarse, de organizarse, incluso a veces desde la individualidad. Todas esas apuestas que surgen incluso a partir de una coyuntura de movilización social como la del año pasado, pero que desembocan en diversas maneras de expresar de la juventud, son las que finalmente aportan a la construcción, al fortalecimiento de los lazos comunitarios y la construcción de tejido social más fuerte en las comunidades y pues finalmente eso es lo que también aporta a la construcción de una paz estable, de una paz más fuerte en la que no simplemente nos limitemos a la negación o la no existencia de un conflicto, sino que tengamos todos la capacidad desde esas diversas maneras de expresarnos y de movilizarnos, pues agenciar estos conflictos para no generar de pronto temas como los tan complejos por los que ha pasado el país. Vale, María Alejandra, en nuestro país los medios de comunicación nos han acostumbrado lamentablemente a una idea del joven que protesta pues como un joven, como un rebelde sin causa, ¿sí? Como un individuo que se convoca simplemente para desarrollar en muchos casos actos vandálicos. Pero obviamente el movimiento juvenil no solamente no es eso, sino que detrás de cada individuo, de cada colectivo, hay una serie de reivindicaciones concretas. ¿Por qué no nos hablas del movimiento juvenil en esa perspectiva? ¿Quiénes son los jóvenes, las jóvenes que se movilizan? Sí, bueno, yo en primer lugar creo que es pertinente como empezar planteando que el simple hecho de generar una acción de movilización, de construir una acción colectiva en articulación con otros y otras, no solamente dinámicas colectivas, sino incluso individuos, eh, es parte de la construcción de la democracia. Es decir, la protesta está garantizada como un derecho constitucional y por tanto, aun cuando no se vislumbra una propuesta estructural cualificada, construida de fondo que soporte el ejercicio de la protesta, debe defenderse la protesta como una forma de manifestar un descontento social, una inconformidad con lo que sucede en el país y por tanto debe mirarse la forma y es responsabilidad del Estado mirar la forma de tramitar ese descontento. Insisto, muchas veces no siempre todos los jóvenes y las jóvenes que salen a marchar tienen estructurado todo un debate cualificado frente a por qué lo están haciendo, sencillamente es una forma de manifestar una inconformidad, un descontento, unos vacíos en términos de las garantías y de los derechos que se ofrecen, digamos, para esta población y creo que es pertinente empezar por aclararlo desde allí. En últimas, la protesta es un repertorio también de disputa del espacio público, de disputa de relatos y que creo que es necesario solventarlo y reconocerlo de esa manera, en tanto también contribuye a construir la democracia. En segundo lugar, creo yo, y esto lo digo porque pues, el sujeto juvenil ha sido caracterizado mucho por precisamente ser quien alienta, moviliza, quien plantea también ciertas acciones en particular que en algunos casos son consideradas como vandálicas. Nosotros nos apartamos un poco de esa concepción, pero pues me parece que es necesario reconocerlo, digamos, como en esa estructuralidad. Ya frente al tema de las reivindicaciones, yo creo que el mundo juvenil tiene múltiples reivindicaciones, tanto en términos ya muy sectorizadas o muy gremiales para lo que uno podría identificar en el caso del movimiento estudiantil, tanto universitario como secundarista, que en muchos casos se refiere específicamente a la garantía del derecho a la educación. O, por ejemplo, digamos, jóvenes del ámbito laboral en términos de oportunidades laborales, de garantías contra la precarización laboral. Otras reivindicaciones
reivindicaciones en términos de salud sexual y reproductiva, en particular, por ejemplo, para todo el movimiento de género, de mujeres, feminista, pero que además también estas reivindicaciones tan particulares entran a dialogar con toda una propuesta estructural de sociedad, ¿no? El tema de salud sexual y reproductiva no es solamente como unos derechos en términos generales para las mujeres en este sentido, sino que también hace parte de toda una visión de construir bases antipatriarcales para la sociedad, cambiar las relaciones de poder, pero también, por ejemplo, todo el tema de las garantías laborales se relaciona con las reivindicaciones no solamente generacionales, sino con otras estructuras frente a la precarización laboral. Y además, uno podría decir que ya en términos del debate frente a la paz, el movimiento juvenil ha avanzado muchísimo. En particular, uno podría ligar esto a los sectores secundaristas con todo el tema de la objeción por conciencia, que no es solamente frente al servicio militar obligatorio, por ejemplo, sino que es toda una visión de cómo se desmilitariza la vida, una vida que está controlada, que se pretende normatizar, que se pretende, digamos, castigar a quienes se salen un poco de esa visión como tan estándar de la sociedad. En últimas, pues precisamente las y los jóvenes se encuentran en un momento en el que siempre se les vandaliza, se les dice y se les persigue porque tratan de enfocarse, digamos, en que tienen que ser de una forma específica. Y creo que eso es importante en términos también generacionales, pero que aporta y contribuye a un debate principal frente a cómo se construyen las sociedades. En últimas, uno podría decir que el movimiento juvenil, más que el movimiento juvenil, las y los jóvenes y, digamos, dinámicas de movimientos a su interior, dialogan mucho con otras propuestas, están casi que transversalizados a los diferentes sectores y eso también enriquece mucho la mirada de un aporte generacional en clave de la construcción y la transformación de la sociedad. Laura, tú nos decías ahora, hacías referencia a las movilizaciones del año pasado, en las cuales los jóvenes tuvieron un protagonismo muy importante. Y María Alejandra, pues también señalaba esa característica particular del movimiento juvenil y es estar presente y es ser muy activo en una serie de acciones, de movilizaciones de calle y ese, digamos, es como una de sus características principales. Pero se nos vino la crisis sanitaria y de una u otra manera esta protesta de calle pues quedó como en el aire. La pregunta para ti, Laura, es, digamos, ¿cómo crees tú que ha afectado a la movilización juvenil y cómo de una u otra manera están encontrando alternativas? Porque seguramente las formas de protestar son diversas dentro del movimiento juvenil. Bueno, pues claramente el año anterior fue un año de movilizaciones y de grandes sorpresas a nivel social y de organización también de todo este tema de la protesta y la movilización. Y la pandemia sí ha significado de una u otra manera, ha mermado tal vez los ánimos de salir, en el sentido de que cada persona o cada grupo está más presto a garantizar su seguridad o su bienestar individual. Y pues es apenas comprensible en toda la situación. Sin embargo, pues hay unas demandas sociales, una exigencia de derechos que aún en la sociedad sigue pendiente, a pesar de toda la movilización social del año anterior, y que mantiene el ánimo pues de la juventud y de la comunidad en general, de mantener las demandas hacia el Estado. Y en ese sentido ha sido muy interesante también darse cuenta de cómo las personas, digamos, cómo las organizaciones juveniles nos hemos ido reinventando, hemos ido dando uso incluso más aún a estas herramientas virtuales que ya estaban muy presentes en nuestra vida, pero que quizás muchas veces pues preferíamos el contacto personal, pero que gracias a esto pues nos ha tocado o también nos ha sido como esa transformación y esa adaptación a usar este tipo de medios, por ejemplo, a promover los Facebook Live o a promover diversos talleres en temáticas. Por ejemplo, yo he visto muchos temas alrededor de la agricultura urbana a partir de todo el tema del posible desabastecimiento por la pandemia. Entonces, como muchos jóvenes también se han motivado
a movilizar en sus comunidades estrategias de autogestión en sus comunidades, y ese proceso pues es también muy interesante, es decir, el uso de el mayor uso de las herramientas tecnológicas, pero también esas posibilidades de generar recursos autogestionados en las comunidades. También creo que ha sido un punto muy interesante que ha sucedido en esta pandemia, que considero que se relaciona directamente con las demandas sociales que vienen a partir del paro, y como, del paro nacional, y como toda esa inquietud que ha surgido en la juventud a partir de la movilización social del año anterior. José, hablando todavía en referencia con esta crisis, ¿qué valoración hacen ustedes los jóvenes de el manejo de los temas de paz por parte del gobierno del presidente Duque? ¿Qué valoración hacen? ¿Qué balance hacen desde el movimiento juvenil? Pues bueno, parte de lo que se puede ver desde el proceso de paz es que mucho de lo que se ha acordado no se ha cumplido, ¿sí? Entonces, parte de lo que se acuerda en esa agenda, si bien no es un acuerdo que esté, yo puedo decir que creo que no está completo porque falta también muchas problemáticas de la sociedad que hay que atender, ¿sí? Pues por parte del gobierno no se ha cumplido, y eso lo que ha hecho para la juventud es agudizar mucho más las problemáticas que ya se venían dando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de paz, tenemos que pensar en un ejercicio de democracia para los jóvenes, ¿sí? Y bueno, no solamente para los jóvenes, para el resto de la sociedad, ¿sí? Parte de que precisamente, como lo decían anteriormente las compañeras, pues podamos resolver los conflictos de una mejor forma. Pero en cambio a eso se le ha dado pues toda la espalda, ¿sí? Se ha agudizado el problema del trabajo en la juventud. La pandemia demuestra también que se ha agudizado el problema de la educación, ¿sí? Los jóvenes de los sectores populares los están persiguiendo, ¿sí? Por parte de la policía, hay criminalización, se ha criminalizado mucho más al movimiento social, ¿sí? Y la protesta, como lo vemos. Entonces, pues digamos, en relación con el gobierno, sí es desastroso, pero en cambio, la organización juvenil también creo que a partir de las movilizaciones que han surgido, ha avanzado mucho en la articulación entre ellos, entre las mismas organizaciones que componen, sí, se puede decir un movimiento juvenil, los jóvenes también de los sectores populares y de las universidades que no están organizados o que no están en grandes organizaciones, y se vienen generando espacios muy amplios de democracia, ¿sí? Y lo digo en una democracia más directa, de participación de la gente, como lo decía la compañera, la democracia de las calles, ¿sí? De no esperar también que nos solucionen el problema sin dejar la exigencia al gobierno, ¿sí? Pero de buscar soluciones nosotros. Entonces, fíjese que ahora la compañera hablaba también de que la juventud se ha movilizado en redes, pero no solamente en las redes, sino también ha salido a la calle a atender el problema. Entonces encontramos que hay comités de solidaridad, que la gente se ha organizado a hacer ollas. Hace poco nosotros como asociación venimos acompañando la caravana humanitaria que se ha desarrollado en Ciudad Bolívar, ¿sí? Con diferentes organizaciones, atendiendo a las comunidades de Ciudad Bolívar que están desplazadas y que precisamente no tienen vivienda, ¿sí? Y a la cual se les ha criminalizado. Entonces, creo que sí, parte de ese panorama es de seguir exigiendo al gobierno pues las garantías para que la juventud pueda tener una vida digna, que se pueda desarrollar individualmente y podemos desarrollar y aportar mejor como sociedad, sí, pero también construyendo esa nueva sociedad entre nosotros, sí, y parte de la experiencia es esa experiencia de gestión popular que hemos desarrollado los jóvenes de los sectores populares en el campo y en la ciudad. Vale, gracias, José. María Alejandra, y bueno, a Laura y a José nos quedan muy pocos minutos.
y quiero que en esta última pregunta que les voy a hacer sean muy concretos. Quiero preguntarles, bueno, ¿cómo se proyecta en adelante la agenda de paz de los jóvenes, María Alejandra? Bueno, yo creo que hay una reivindicación clara frente al tema de la continuidad de la solución política. Y hablo de continuidad de la solución política porque evidentemente nosotros partimos de reconocer que a pesar de un acuerdo de paz firmado en 2016, pues necesariamente los incumplimientos han llevado a una reconfiguración del conflicto social y armado en Colombia, pero además también reconociendo que el acuerdo de paz firmado fue tan solo con uno de los actores. Digamos, hay una agenda todavía pendiente de diálogos con el ELN, con otros actores, con precisamente esta reconfiguración del conflicto, incluso desde las FARC, desde el paramilitarismo y desde otros actores que han ido surgiendo en los territorios y que necesariamente demandan que nuevamente se ponga como exigencia, como reivindicación, la solución política al conflicto social y armado. Y esto, pues evidentemente ligado a toda una agenda contra el autoritarismo que se refleja precisamente en la pandemia y contra el fascismo que también, digamos, ha venido escalando a nivel mundial y que creo que se relaciona precisamente con la construcción de democracia por parte de las y los jóvenes. Laura, en lo que tiene que ver con los temas de género y de mujer, ¿cómo se proyecta la agenda de las mujeres jóvenes hacia el futuro? Bueno, pues nos dimos cuenta el año pasado en la movilización que a pesar de que eran demandas de justicia social y de reivindicación de derechos, en principio estas demandas ni siquiera tenían explícitas el tema de las mujeres. Entonces también ha sido un proceso para nosotras incluir o hacer que se tome como prioridad el tema de las violencias basadas en género, por ejemplo, o la discriminación en diversos aspectos, incluso en el tema de la organización popular hacia la movilización, uno puede evidenciar diversas expresiones de violencia hacia la mujer y creo que una de las apuestas que nosotras tenemos es reivindicar que las exigencias de las mujeres no son no están de segunda, tienen que ser también prioridad en todos los pliegos de peticiones, en todas las agendas de los jóvenes, en las agendas también de la justicia social, tiene que ser prioridad, pero entendiendo también que no es un tema únicamente de las mujeres, que nosotras tengamos que luchar por eso, que nosotras tengamos que pararnos al lado incluso de nuestros, por decirlo de alguna manera, compañeros de lucha para plantear nuestras posturas y para lograr ser reivindicadas. También este es un proceso que nos aborda a todos, a hombres y mujeres, y creo que es un tema que es todavía de largo aliento, de una concientización y de un trabajo de conciencias impresionante, pero pues ahí estamos igual trabajando en pro de la justicia social y ambiental, que es como, pienso yo, uno de los temas principales en la agenda de los jóvenes. Bueno, José, la última en 30 segundos porque ya me indican que el tiempo se nos acabó. Los jóvenes no solamente están en las ciudades, también tenemos jóvenes en la ruralidad del país. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo se proyecta la agenda de estos jóvenes del campo colombiano? Bueno, si bien la mayoría de los jóvenes están en las ciudades, hay gran cantidad de jóvenes que no tienen condiciones en el campo, por lo cual parte de las reivindicaciones principales para la juventud es una en el trabajo, sí, que se garanticen condiciones de trabajo dignas, que se invierta el campo para que los jóvenes puedan permanecer allí, pero también en términos de que se descentralice la educación, de que se lleve educación a los sectores rurales, pues debido a que muchos jóvenes se tienen que desplazar, ¿sí? El campo se está envejeciendo en parte por eso, ¿sí? Entonces, parte de esas exigencias son principalmente esas dos reivindicaciones, términos de trabajo y de educación como garantías para la permanencia en el territorio de los jóvenes rurales.
Bueno, pues el tiempo se nos acabó. A María Alejandra, a Laura y a José, muchísimas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy. Y a nuestros televidentes queremos invitarlos a que nos acompañen en una próxima emisión de La Paz en Foco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Boris. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.